Hugo Moyano no solo es portador de apellido, es uno de los laboralistas que más consultan en la CGT. Gracias por venir. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por la invitación. Por favor, me interesa mucho tu pálpito. ¿Qué crees que va a pasar ahora que este fin de semana entró en crisis? De alguna manera, lo que el gobierno creía que salía como por un tubo. ¿Qué pasó? Sí, bueno, el gobierno quizás en su empecinamiento de avanzar y no considerar absolutamente ninguna consecuencia, como ya lo hemos visto en tantas otras oportunidades, ¿no? Pasó con el presupuesto también, cuando querían avanzar con todo y no contemplaron que había caído muy fuerte en la sociedad la cuestión de la emergencia universitaria, el financiamiento de la universidad, de la discapacidad, y terminaron teniendo un traspié y no se cayó ese capítulo. Creo que el gobierno, quizás sin prestar atención a las consecuencias sociales y sin ese conocimiento político que muchas veces demuestra, tiene estos traspiés, por ir por todo. Y pero el artículo 44 concretamente. Acá pasó lo mismo con la reforma laboral, ¿no? Querían ir rápidamente con un tratamiento express, hubo una marcha de la CGT el 18 de diciembre, tuvieron que posponer el tratamiento y ahora aparece esto del artículo 44, pero que es la modificación del artículo 208 de la Ley de Contratos de Trabajo, que habla de las enfermedades inculpables o accidentes inculpables, que son las que no son en la ocasión de para no decirlo muy en lenguaje para no ser leguleyo, técnico, sí. Es el parte de enfermo, es cuando te tomás parte de enfermo del laburo. Es el parte de enfermo que no está relacionado con motivos del trabajo, ¿no? No es en ocasión o motivo del trabajo, sino, por ejemplo, como dijo el propio Federico Sturzenegger, si te accidentaste jugando al fútbol, te vamos a pagar, el empleador te va a pagar el 50% de tu remuneración. Porque en ese caso lo que dicen es, eso es un riesgo que corrió el empleado, ajeno al empleador. Ahora, si le agarra una gripe, ahora discutimos eso si querés también, pero si le agarra una gripe, que no corrió ningún riesgo el empleado, por ahí se siguió respirando cuando alguien estornudaba cerca, le pueden bajar también un 25%, ¿no? Bien, sí. Aunque sea un día. Con una redacción, como decís vos, bastante confusa, que dicen que es para combatir la litigiosidad, este proyecto, bueno, esto lo aumenta, inclusive expertos que participaron o dijeron que participaron en la redacción, están criticando este artículo. Ahora, lo que pasa con este artículo 208 en realidad es correr el velo de lo que pasa con todo el proyecto de ley. Esto es fácil, es palpable porque claramente se ve la extorsión en la que se coloca un trabajador. Te dicen, bueno, te bajamos la licencia, lo que te corresponde por licencia en periodo, porque es 3 o 6 meses, cuando la ley actual te da hasta 1 año de licencia con goce de sueldo. Eso estamos hablando ante de un una tratamiento enfermedad prolongado, un cáncer, un tratamiento... ya sea un accidente o una enfermedad grave, o no puede ser algo trágico o algo simple, un resfrío o una enfermedad oncológica. Pero tenés la posibilidad de cobrar tu sueldo, una licencia con goce de sueldo durante 1 año. Acá se reduce el tiempo y también se reduce el sueldo que cobrás, lo cual es una extorsión, porque bien dabas los números vos, estamos al borde en un montón de actividades de la canasta, de la línea de la pobreza. Entonces es o caes más en la pobreza o vas a trabajar enfermo. Claro, eso es muy palpable para toda la gente y lo entiende fácil, y creo que por eso ha tenido tanta repercusión mediática. Pero lo que ocurre con este proyecto es que integralmente es regresivo y tiene que ver con ese mismo espíritu. A ver, dame otros 3 elementos así de regresivos. Un instituto que lo pinta de cuerpo entero es el FAL, este Fondo de Asistencia Laboral. O sea, quisieron crear en su momento con la ley bases un fondo de cese laboral sectorial para reemplazar las indemnizaciones por despido, ¿no? Lo hicieron, no tuvo resultado. Incluso Federico Sturzenegger retaba a los empresarios que no lo pusieron en práctica. Claramente los retaba porque hay negocios también de por medio de quién va a administrar estos fondos. Entonces, que quieren hacer una bolsa como la CFJP. Sí, muy similar. Entonces, como no les dio resultado este fondo de cese laboral, ahora lo quieren hacer con carácter obligatorio. Fondo de asistencia laboral, detrayendo, mejor dicho, sustrayendo de la seguridad social el financiamiento de los despidos. O sea, los jubilados van a financiar los despidos de aquellos empleadores que quieran despedir, lo cual es doblemente perjudicial para los jubilados y para la desprotección que genera
respecto de los trabajadores, mientras hacen negocio los fondos de inversión, los amigos de Caputo, de Sturzenegger, que van a cobrar comisiones por administrar esos fondos. Pero como entonces, AFJP. Vos decís, por un lado, los jubilados van a tener menos plata en la bolsa del ANSES para... Financian la seguridad social. Y a la vez se fomenta el despido porque es gratis despedir para el empleador. Se fomenta el despido, que esto es totalmente inconstitucional, ¿no? La protección contra el despido arbitrario lo establece la Constitución en el 14 bis. Y si el empleador es el que tiene el costo de despedir, o sea, va a estar incentivado a no hacerlo. A ver, ¿qué otras dos cosas así de graves? Esto te lo pinta de cuerpo entero, quiénes son los perjudicados y quiénes son los beneficiarios. En todo siempre una transferencia de recursos de los grupos concentrados en perjuicio de la población. Sí, alguien podría general. decirte, alguien que nos está mirando podría decirte, yo no, como hago una factura de monotributo a fin de mes y cobro eso, no tengo ni la indemnización, ni la futura jubilación, o sea, no me afecta lo de la ANSES, y tampoco me pagan si no laburo. O sea, tampoco me permiten el parte de enfermo porque me hacen facturarle los días que fui. ¿A ese qué le decís? Sí, bueno, esto es parte de una batalla cultural en la que nos han metido en colocar trabajadores que están fuera de la protección laboral y de la seguridad social contra trabajadores que sí están protegidos, como si fuera la culpa de estar en la situación de desprotección del trabajador que está en mejor condición. ¿Y no te parece que la hicieron bien con eso? Que fue parte de lo que hizo el pase. La están haciendo desde lo comunicacional muy bien, desde lo cultural, como hacen en tantos órdenes. Por eso es importante lo que estás haciendo acá en el programa, de apuntar a las causas profundas de lo que está ocurriendo. ¿Pero qué le decís a ese que mira y medio ombliguista, pero en un punto pragmático dice, che, sí, de mí se olvidaron los gremios? No sé si ombliguista, pero sí entender, es difícil transmitírselo a alguien que nunca conoció la protección de un derecho, que las consecuencias de la falta de protección responden a cuestiones económicas, ¿no? Es la economía estúpido, diría algún asesor de algún expresidente estadounidense. Vos lo explicabas bien, y por eso es apuntar a las causas y desmantelar, desarticular algunos de estos argumentos que te dicen, no, esto es para modernizar, esto es para generar empleo, y ahí está el trabajador que vos decís, desprotegido. Expectante también, ¿no? Sí, y de la informalidad, creyendo que las causas para mejorar su situación son disminuir las condiciones de trabajo del que sí tiene esa protección, cuando esto obedece claramente a un modelo de país que sea industrial, vos lo explicabas. No hace falta remontarse mucho en el tiempo, hay base empírica para demostrar que la legislación laboral no crea ni destruye empleo, sino que son las políticas económicas. No hace falta irse muy lejos. Veamos lo que pasó con el gobierno de Javier Milei. Ya hizo una reforma laboral. Bueno, ni bien comenzó el gobierno, intentó con el 70-23 y la CGT, con una acción en la justicia, hizo que se declare inconstitucional. Pero después con la ley Bases también hizo una reforma laboral. Derogó multas por trabajo en negro, mal llamadas multas, son indemnizaciones agravadas. Vino con un blanqueo que nunca en la historia dieron resultado, ahora quieren replicarlo. Crearon figuras como el trabajador independiente con colaboradores, el fondo de cese, y eso no provocó ningún avance, sino todo lo contrario. Se destruyó empleo genuino, y esto es por la economía. Como bien decíamos, el retraso del tipo de cambio, la apertura indiscriminada de las importaciones, que no solamente están repercutiendo en las pymes, como también se señalaba en el informe, ya lo están reclamando las propias empresas grandes. Hugo, ahora, ¿qué va a pasar este jueves? ¿La CGT para el transporte? ¿Se puede frenar el tratamiento en diputados? El paro ya trascendió, se hizo una reunión, la CGT va a dar una conferencia de prensa el día miércoles y ya está anunciado. ¿Y qué cambió desde el miércoles pasado, que era movilización sin paro, ahora que va a ser paro? No cambió nada porque la CGT jamás dijo que el paro no formaba parte del plan de acción. Este es el cuarto paro que se le hace al gobierno. Sí, claro, de Milei, uno a los 45. Porque por ahí a veces no se contextualiza. Ya se hicieron 2 movilizaciones y claramente se dijo el mismo 18 de diciembre, lo dijeron creo que los 3 cosecretarios generales, que el paro era una acción que estaba contemplada si el avance continuaba. Y el avance no solo continúa, sino que se ha profundizado, ¿no? Ahora, ¿no hubo una negociación bajo cuerda o tras bambalinas
de esos artículos que más perjudicaban a las entidades sindicales? ¿No hubo...? Hubo planteos concretos que se le explicaron. Si bien todo el proceso es de punta a punta regresivo, lógicamente que hay puntos que son más graves. Acá se está atacando el derecho individual, el derecho colectivo que tiene que ver con las organizaciones sindicales, el derecho procesal, que muy poco se habla de esto, pero es lo que tiene en mente el gobierno para la posterior judicialización, desmantelar la Justicia Nacional del Trabajo para que después no ocurra lo que pasó con el decreto 70/23, ¿no? Que se declara inconstitucional por todas las inconstitucionalidades de las cuales está plagada. La cuestión fiscal, que bueno, eso sí fue una moneda de cambio con los gobernadores. Está bien, pero ahí lo que ve el trabajador de cómo se movieron los dirigentes sindicales es: se salvaron del artículo que les bloqueaba los aportes solidarios y entregaron las horas extra. Por ahí eso es alguien que no tiene conocimiento de lo que dice el proyecto, porque en realidad hay un ataque que sigue absolutamente profundo hacia las organizaciones sindicales, y yo no trazaría esa línea que a veces propio y extraño la trazan, porque las organizaciones sindicales precisamente son la herramienta de defensa colectiva que tienen los trabajadores. Eso no lo dudo. Sí, pero muchas veces se pone en duda. Sí. Pero entonces se traza esa línea y he escuchado hasta discursos, bueno, no importa. Lo que te quiero decir es, el derecho individual de cada laburante estaba tan afectado en el primer borrador como en lo que se aprobó. Y el derecho colectivo también. Pero lo de los sindicatos, en el primer borrador figuraba algo que los perjudicaba, que al final en la última letra no estaba. Ahora se ataca el derecho de huelga prácticamente reduciéndolo a la mínima expresión, diciendo que una gran, inmensa cantidad de actividades son servicios esenciales. Es cierto. O actividades de importancia trascendental. Restringe el derecho de huelga. Algo que es absolutamente inconstitucional, sí. y va contra todos los criterios internacionales. O sea, no es que la CGT en un momento dijo, ok, sacás esto y estamos bien. No, si no estaría ocurriendo lo que está pasando ahora, ¿no? Hubo 2 movilizaciones, ahora se va a producir un paro. Y todo forma parte del reclamo. La negociación colectiva también está atomizada. Siguen atacando al financiamiento de las organizaciones sindicales. No es que porque dejaron de atacar el agente de retención obligatorio, como ocurrió en su momento en Brasil, se terminó el de financiamiento. Siguen atacando, topeando las cuotas solidarias y otros conceptos también. Cuando los sindicatos, esto por ahí no se sabe mucho, pero dan muchísimos servicios de toda índole a sus afiliados. O sea, ese ataque es profundo, es concreto y sigue en pie. Para vos, tu pálpito, insisto, ¿qué va a pasar el jueves? ¿Sacan el artículo y vuelven al Senado para intentar salvar el resto? ¿Puede haber sido una estrategia distractiva, acaso, esto del artículo 44? No, yo creo que están tan empecinados que no ven la realidad, que siguen arremetiendo, creyeron que con esa moneda de cambio que tuvieron con los gobernadores era suficiente, y ahora se están dando cuenta cómo ha impactado en la sociedad. Seguramente no está terminada la página, y seguramente va a ser importante la discusión que se dé no solamente en general, sino también en particular, porque como te digo, no hay un solo artículo 44, un solo 208. Esto es fácil de interpretar, pero está plagado y todos los artículos son perjudiciales para los trabajadores. No hay uno solo que los beneficie. Yo creo que va a ser importante. Es importante también tener en cuenta quiénes votaron a favor, porque si decís, bueno, votaron aquellos que dicen que la justicia social es una aberración, que la igualdad de oportunidades es una aberración, que los empresarios son benefactores, es una cosa. Pero si votan peronistas, también como Flavia Rollón, como Beatriz Ávila, que tiene un partido que es Justicia Social y está votando porque se saque como principio de interpretación de la ley de contrato de trabajo la justicia social. Si vota en contra a Alejandra Vigo, por ejemplo, de Córdoba, la que ya le han demostrado, que eso está en contra de los principios de las banderas básicas del peronismo, bueno, creo que eso también hay que hacérselo saber, no solamente a los senadores, sino también a los diputados. Una cosa son los recursos de las provincias que legítimamente se pueden reclamar, y otra cosa son las condiciones estructurales y que tienen que ver con lo más profundo del peronismo, ¿no? Los derechos de los trabajadores y los derechos a organizarse de los trabajadores. No todos los gobernadores asumieron la misma posición, inclusive estando mucho más perjudicados, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ha sido desfinanciado, quizás el más desfinanciado, y sin embargo, desde un principio, y otros gobernadores también, adoptaron una
posición de defensa de los principios fundamentales. Mirá, en otra época habría sido fuerte un Moyano defendiendo a Kicillof. Me acuerdo de las grandes batallas por el impuesto a las ganancias, por ejemplo. Sí, no dejan de ser batallas legítimas, pero hay que diferenciar lo que son cuestiones coyunturales de lo que es una cuestión estructural como la que estamos viviendo actualmente. Y la verdad que ha demostrado, no fue el único, estar a la altura de las circunstancias cuando se está tratando de arrasar, y no me caben dudas que es la reforma laboral más regresiva de la historia de Argentina, incluyendo la dictadura militar. Hugo, un gusto. Gracias por venir a la Ley de la Selva. Gracias a vos, un gusto. Ustedes quédense, porque luego de estos breves avisos,